Les decía que vamos a tener a continuación algo que hemos denominado un short talk, digamos una conversación corta, ¿no es cierto? Donde invitamos al señor Juan Manuel Martínez, él es director general del Instituto Nacional de Economía Social, el INAES, quien a su cargo tendrá la exposición Jóvenes en el Campo. Señor Manuel Martínez, por favor, adelante, lo escuchamos. Gracias, muy buenos días, tardes, ya días todavía. Me da mucho gusto estar con ustedes. Me voy a permitir esta holgura en poder estar dialogando así. Quiero agradecer desde luego a todas las personas que han hecho posible este evento, este gran evento, este promisorio evento. Y bueno, desde esa emoción me voy a permitir platicar un poquito. Me han propuesto este tema de hablar de jóvenes rurales, pero me voy a permitir hacerles una propuesta y un desafío de cómo trabajar con los jóvenes rurales, y creo que, como bien se ha dicho en esta mañana, en cuanto a diagnóstico, compartimos muchas características los países de la Alianza del Pacífico que podemos implementar en conjunto. Entonces, si me permiten, comenzaremos. Un poquito datos sobre los jóvenes, aunque tendré el riesgo de ser reiterativo, pero me parece que esta gráfica es interesante para ver en nuestros países. Si bien necesitaríamos actualizarla un poquitín, podemos ver, como ya se ha insinuado en varias ocasiones con mis antecesores, que los jóvenes, para decirlo rápido, no están mayoritariamente en el campo. Podemos ver ahí esta tasa, como al contrario, quien más está en el campo son los adultos. Vemos la diferencia también entre las mujeres. Si vemos, las mujeres jóvenes son las que menos participación activa y productiva tienen en el campo, no así los jóvenes varones, pero es inquietante pensar que solo tengamos 7.3% de los varones incluidos en las actividades agrícolas. En gran medida porque lo que nos tiene aquí también es un eje transversal que tiene que ver con la producción de alimentos, y ahí es donde están los alimentos. Entonces, esta es una foto, si bien un poquito atrasada, de 6 años, pero que nos da un semblante de cómo estamos en nuestra región. No voy a profundizar mucho en esto, creo que también estos datos se han generado, pero desgraciadamente, y disculpen mi pesimismo en este momento, lo que quiero ilustrar es muchas características que hacen que creo que no es exagerado decir que las generaciones de adultos le hemos estado fallando a los jóvenes, justo en un momento privilegiado en la historia de nuestros países, en que la composición demográfica de nuestros países es mayoritariamente joven, pero la estructura social y económica no está propiciando que esos jóvenes sean puntal del desarrollo y que justamente ellos puedan acceder al bienestar. Ya ustedes habrán visto ahí algunos datos. Pero el dato, sin duda, más preocupante y desgarrador, que creo está totalmente relacionado con esta falta de oportunidades, es que son los jóvenes los que están desgraciadamente inmiscuidos en el tema de la violencia y el crimen organizado. He puesto en rojo eso, que la mayor parte de los victimarios y las víctimas son jóvenes varones entre 10 y 29 años. Y en algunos países llegan hasta 40% esa proporción. Disculpen que sea pesimista, pero creo que tenemos que hacer una foto para hacer una reflexión profunda de dónde estamos y hacia dónde podríamos ir. Desde el punto de vista nuestro, todas estas circunstancias que desfavorecen a los jóvenes para que accedan a una vida digna tienen que ver mucho con la desigualdad, y especialmente en un continente tan rico como el continente americano, como Latinoamérica, que tengamos estas poblaciones tan extendidas padeciendo, creo que es confrontante moral, éticamente, pero también profesionalmente. Déjenme compartir esta fotografía. Es la misma fotografía tomada en 2 lugares de la Tierra en el mismo momento. Se trata de los últimos 30 años. En la parte de arriba, la fotografía es tomada en los Estados Unidos. En la parte de abajo, la foto es tomada en Europa Occidental.
Es un informe que realizó el equipo de trabajo sobre la desigualdad encabezado por un economista pues que ha estado muy a la moda en Francia, Thomas Piketty. ¿Qué nos dice la gráfica? Los 30 últimos años en las dos y en el eje de las Y, el porcentaje de riqueza existente en estas dos regiones del mundo. La gráfica en color rojo nos dice el nivel de propiedad que tenía el 1% en cualquier momento del tiempo, y el azul, el nivel de propiedad que tenía el 50% de la población más pobre de las dos regiones. Y como podemos ver, para abreviar un poco en el tiempo, las políticas que ha implementado Estados Unidos para su población en los últimos 30 años ha generado que si en el año 80 el 1% de su población no llegaba a tener el 11% de la propiedad, 30 años después terminó arriba del 20% de la propiedad. Y el 50% de la población, estamos hablando, depende del tiempo, pero en promedio unos 150 millones de habitantes, de tener un 21% de la población, perdieron el poder de propiedad de la riqueza de Estados Unidos hasta llegar a más o menos un 13%. La gráfica de abajo ya no la explico mucho porque creo que la lógica se ha descrito con la de Estados Unidos. En Europa, si bien se incrementó un poquitín la desigualdad, no tuvo ni mucho menos ese cruce, ni cerrarse dramáticamente. Las gráficas lo pueden demostrar. Disculpen que sea pesimista con eso, pero aquí cambiamos. En el mismo informe me gusta mucho esta gráfica que es más bien optimista y que nos dice que eso sí se puede revertir. Lo que nos plantean estos economistas, ya con unos ejercicios macroeconómicos bastante complejos, en la parte blanca de la gráfica nos plantean el pasado, las más gráficas que les he mostrado, y en la parte gris es la proyección que tienen. Y en resumen nos dicen, la desigualdad sí es evitable. Nos ponen 3 modelos. En azul, si todos los países de la Tierra adquiriéramos las políticas sociales y económicas que tuvieron los Estados Unidos los últimos 30 años, se incrementaría la desigualdad. En naranja y rojo significa si cada país siguiera a su aire, es decir, si México mantuviese el mismo modelo económico, si Perú mantuviese el mismo modelo económico, si Europa mantuviese, etcétera, etcétera, ¿qué pasaría? Se incrementaría la desigualdad, si bien es interesante que el 50% no perdería tanto su propiedad y el 1% sí incrementaría. Pero bueno, eso si cada quien fuera a su aire. Pero si nos organizáramos y tuviéramos un conjunto de políticas parecidas a las que tuvo Europa de Occidente durante los últimos 30 años, entonces sí tendríamos una posibilidad de reducir la desigualdad hacia el año 2050. Interesante, ¿no? A mí me da esperanza. ¿Y qué hizo Europa? Disculpen que sea tan proselitista, pero es el instituto que me toca la responsabilidad que tengo yo en México. ¿Qué hizo en Europa? Pero antes, déjenme profundizar un poquito el tema. Estaba ya pasando el concepto central. A esta nosotros en el equipo le hemos llamado la madre de todas las gráficas. ¿Por qué? Lo que nos habla es un poco retrasada, es una publicación que tuvo este periódico europeo, Le Monde Diplomatique, en el 2009, justo para explicar la crisis financiera que tuvimos ahí. Y lo que nos habla es de la economía financiera del planeta. Me voy a centrar en la gráfica que está hasta arriba. Uy, no estaba programada. Bueno, disculpen, algo se desconfiguró. Si nos fijamos hasta arriba nada más, o sea, lo que iba a hacer era aislar esa gráfica, la que está hasta arriba. No tengo un láser, pero pues con mis instrumentos tecnológicos, es decir, digitales, que es mi dedo, me gustaría que se centraran en el ángulo izquierdo superior. La primera franja pequeñita, lo que dice ahí es comercio mundial. En un día, ¿cuántos miles de millones de dólares comercia el planeta Tierra? Ahí están todos los Nespresso, ahí están todos los cereales, todas las transacciones de bienes y servicios que hace el planeta Tierra, en esa pequeña franja verde. La que le sigue, hacia arriba, es el Producto Interior Bruto del planeta.
Ahí metemos todos los impuestos, todos los pagos de deuda entre países, un montón de componentes. Ahí está el Producto Interno Bruto y los economistas sabrán bien cómo se compone. Ahí está. Más o menos de la misma envergadura, vemos ya el primer cuadro en color más marrón, es el mercado bursátil. Es decir, ahí están las acciones de Nestlé, las acciones de Apple, las acciones de la empresa que ustedes quieran nombrar o les venga a la mente. La siguiente franja, en un color ya más anaranjado, están los mercados de intercambios. Esos mercados donde tenemos a los futuros, donde el cacao, que todavía no existe en el planeta Tierra, puede ser ya comerciado, comprado y vendido, por lo tanto, obteniendo ganancias por especuladores financieros cuyo único interés es tener esa ganancia y que implican una presión sobre el mercado, incluso de grandes empresas como Nestlé, y ustedes lo sabrán muy bien. Pero miren la proporción. Y lo último, la amarilla, son los mercados de derivados, donde yo estoy seguro, o bueno, doy un poquito el nivel de duda, pero estoy prácticamente seguro que ninguno de los que estamos en esta sala tiene participación sobre esos mercados, que tienen que ver con estos paquetes que en ese momento llamaron tóxicos, de la deuda sobre la deuda, más la deuda con otra deuda, incorporado a algún financiamiento, etcétera, etcétera, y que miren la proporción de economía que plantea. Ustedes dirán, ¿qué contraste? Esta plática es sobre jóvenes rurales. Pero les pregunto, les propongo hacer una reflexión. ¿Tendrán que ver estas gráficas con el mundo de los jóvenes rurales? ¿Será que estas gráficas nos dan una fotografía, si quieren, un poco arbitraria, un poco simplista, pero muy profunda, creo, de cómo se ha manejado el planeta Tierra? Diré un último comentario sobre esta gráfica. Vean la evolución desde 1900 hasta 2009, la evolución del índice Dow Jones en Nueva York. Yo que leo, cada quien tendrá su lectura, es: la humanidad ha podido vivir sin esto. Miren qué bonito silencio se hizo. La humanidad, este fenómeno que vemos ahí, es brutalmente reciente. Esta primera curva está en el año 85, para quienes no puedan ver desde ahí atrás. Aquí estamos en el año 2000, cuando tiene esa caída. 2009, esa otra caída. Tremendamente reciente. Bueno, última reflexión sobre esto. ¿Por qué se puede? ¿Por qué se ha podido llegar a esto? Desde nuestro planteamiento. Se ha podido porque las decisiones sobre las reinversiones en los ciclos económicos están en manos de muy pocas personas, y esas personas tienen objetivos mayoritariamente objetivos económicos, no objetivos sociales. Con eso describo yo la economía social. ¿Qué es la economía social? Empresas donde la mayoría de las decisiones las tomamos las personas, porque los propietarios de las empresas son quienes imprimen lo que para nuestro gusto es el factor más importante para la generación de riqueza, que es el trabajo. Permítanme otra reflexión que pareciera colocada en la otra esquina de la sala. Desgraciadamente teníamos las cifras en que nuestra región latinoamericana padece del flagelo de la violencia y la delincuencia. Vengo de un país donde desgraciadamente muchos territorios son inaccesibles, incluso en este momento para el Estado mexicano, por la descomposición del tejido social. Permítanme compartir una reflexión totalmente empírica, y tomo responsabilidad personal sobre ella, no institucional, de qué pasa con un joven rural. ¿Qué le ofrece el crimen organizado? El crimen organizado le ofrece ingreso, le ofrece poder y le ofrece identidad. Sé que es una reducción, sé que es simplista, pero lo hemos ido constatando
en el tiempo. ¿Qué planteamos nosotros? Y terminaremos con un ejemplo muy concreto. Planteamos generar empresas donde estos jóvenes encuentren ingreso, poder e identidad. Y eso es lo que no sale en el Excel, lo que no sale como balance de resultados positivos en el mundo de la economía social y el cooperativismo, que ha sido su forma más históricamente conocida. Normalmente se nos plantea que la economía social es pequeña, chiquita, marginal, que no puede participar de procesos tecnológicos amplios, y eso es una mentira. No teníamos datos contundentes, pero afortunadamente la Alianza Cooperativa Internacional hace unos años generó el Monitor Cooperativo Internacional, pueden acceder ahí en monitor.coop. Estos son los datos que publicaron en el 2007. Analizan más o menos 2.500 empresas y se focalizan en 300, las 300 más ricas, que facturan cuando menos $100 millones al año. Sumadas, tienen 2.39 billones de dólares. ¿Qué significa eso? Esos 2.39 colocarían al cooperativismo, a esas empresas, 300 empresas ricas, más o menos entre el Producto Interno Bruto de Francia y de la India. Y nosotros sabemos que ese no es todo el mundo de la economía social. No hay un estudio serio que nos dijera cuánto más, pero pongamos por inferencia básica y con algunas ecuaciones que la economía social tuviera el doble de ese 2.39 billones, nos colocaría como tercera economía del planeta. Y como dotador de empleo, más de mil millones de empleos directos que genera la economía social en este planeta. Eso es lo que a mí me toca impulsar en México. En el mundo hay experiencias tremendas como Mondragón en el País Vasco, que son un conjunto de 120 cooperativas de un nivel de tecnificación alucinante. De grande en México, cuando la secretaria me invitó a trabajar, me dijo, ¿qué vamos a dejar? Bueno, las bases para que en México tengamos un sistema financiero parecido a Alemania, donde en Alemania solamente el 26% de los alemanes utiliza bancos, el 74% utiliza sus bancos, con las cajas de ahorro y con las cooperativas de ahorro y préstamo. En Quebec es similar. Hay más socios de Desjardins que población económicamente activa en Quebec. En Suiza, por eso quise incluirlo, la totalidad del mercado de la distribución de minoristas, de los supermercados, está contenido en 2 cooperativas, DICOP y Migros. El gobierno de Seúl en los últimos 5 años generó unas cadenas de integración de empresas de alta tecnología proveedoras de los grandes monstruos tecnológicos de Corea. En Japón, hablar de seguridad alimentaria pues es un poco extraño cuando ellos tienen prácticamente asegurada todo su suministro de pesca y de agricultura con una sola cooperativa, el Seno Group, que tiene 12 millones de personas. Y así podríamos mencionar muchos ejemplos en el mundo, la cooperativa Los Pinos en Costa Rica, que tiene seguridad alimentaria en tema lácteo para Centroamérica, etcétera, etcétera. En México no estamos tan mal con todo y de que hemos tenido 30 años de políticas en contra del sector. Tenemos un poquito más de 8.300.000 socios en cajas de ahorro, con un equivalente de activos, lo digo un poco en broma, a 400 años del presupuesto que tengo yo en el instituto. Todas esas fórmulas nos hacen pensar que hay mucho sentido en proponerle a los jóvenes agrarios este tipo de fórmulas. Porque ¿qué incentivos le estamos dando a los jóvenes rurales en nuestros países? Tenemos un ejemplo muy interesante. Yo no puedo tomar caravana con sombrero ajeno. Estos datos que les presento es un programa que tuvo Nestlé, la gestión anterior, con el Instituto Nacional de la Economía Social, la gestión anterior. Son los datos que he podido recabar, en que tuvimos un ejemplo muy interesante. Se llamó el Cocoa Plan en el estado de Tabasco, que por algo, bueno, la creación, no sé si la Pachamama, Dios o el Big Bang, se esmeró que fuese Tabasco el lugar del planeta Tierra donde naciera el cacao. Desgraciadamente las políticas y muchas circunstancias han hecho que nuestra producción se vaya a los suelos, pero ejercicios como este con Nestlé nos ha hecho reintegrar productividad, transferencia técnica y arraigar a los jóvenes en el territorio. Desgraciadamente no se impulsó como creo que se tendría que impulsar, y ahora haré un comentario sobre eso. Tuvimos más o menos esta proporción de participantes, mayoritariamente masculina,
Pero es interesante que pudieron mis antecesores en su momento generar también una diversidad en el tipo de proyectos que se hicieron. Muchos fueron de transferencia técnica directamente en la producción del cacao, pero la mayoría fue ya en el valor añadido. Por eso sí yo podría decir que a nosotros en el INAES y articulados con Educación Pública, con el Instituto Nacional de la Juventud, que estamos aquí representados, nos interesaría mucho seguir trabajando con Nestlé en esta línea y que podamos avanzar. Hace rato nos preguntaba una compañera de Nestlé, ¿cómo podemos fortalecer relaciones? Hagamos relaciones de negocio. Si Nestlé u otras compañías que pertenecen a la economía real, no ficticia, financiera, se quieren aliar con nosotros para arraigar a la población en el territorio, arraigando su riqueza, nosotros estamos totalmente convencidos de que es una ruta y por ahí podemos caminar. Por eso estoy persuadido que este tipo de modelos, de estas alianzas de negocio en la economía real, que yo digo la economía humana, donde intervenimos las personas, puede cambiar los sentidos e incentivos que podemos darle a los jóvenes rurales de nuestra región. Para que entonces con programas, y disculpe que no lo puedo detallar mucho, pero con programas como el que hemos establecido con Nestlé, podamos darle vuelta a la página y a los jóvenes, a nuestros jóvenes, podamos plantearles un ingreso que genere desarrollo en sus comunidades, un poder que tiene que ver con la democracia, y eso se da porque si ellos deciden sobre su empresa, tienen ese primer poder que les hace tener un lugar en el mundo. Y finalmente tienen una identidad de personas que están al servicio de otras personas, no de un ente financiero que, insisto, no está en esta sala y que creo que es la gran tendencia a revertir para que las personas seamos los dueños del futuro y de la paz. Muchísimas gracias.